el enunciado, o sea, el ejercicio que estamos mostrando, está dado pues para asumir que las varianzas son desiguales, ¿sí? Entonces tiene una particularidad de que el grado de libertad se tiene que usar el T de Wells para poder nosotros obtenerlo para dos muestras independientes o dos grupos independientes. Entonces, como inicialmente les indiqué, las varianzas son desiguales. Entonces, esas son las características que yo tengo que evaluar de ese enunciado que tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos los datos que dan del enunciado y, por supuesto, estamos observando que son muestras pequeñas y por eso es que vamos a usar testudent. Y se hace la media simple para cada terapia en este caso, que nada más es venir y tomarlo cada dato de la terapia A, sumamos toda esa información y lo dividimos entre 8. Y eso lo que da 16. Luego, con este 16 de información, podemos calcular la varianza. ¿Por qué? Porque si vemos la fórmula de la varianza, tiene la media, ¿sí? Por eso es que se debe calcular primero la media. Colocar otro color aquí. La media. Bien. Entonces, se dice que va a ser de igual a 1 hasta 8, ¿sí? Va a tener diferencia, va a tener 8 diferencias porque tenemos 8 datos. Entonces, tomamos el primer dato, le hacemos diferencia con la media y esto lo elevamos al cuadrado. O sea, si esta diferencia la colocamos entre paréntesis, lo elevamos al cuadrado, más el siguiente dato, así hasta el último dato. Y lo vamos a dividir entre n-1. Así que nuestro n viene siendo 8 menos 1. ¿Por qué este menos 1? Bueno, porque la muestra es pequeña. Sí, eso es lo que diferencia. Cuando las muestras son grandes, no aparece este factor de corrección, sino simplemente n. Pero, repito, cuando la muestra es muy pequeña, pues aparece el menos 1. Bien. Se hace lo mismo para la terapia B. Se calcula la media, se suman los datos que observamos en esta parte de terapia B. ¿Sí? Estoy resaltando ahí. Y luego lo dividimos entre el número de muestras, que en este caso viene siendo 10. Y está dando, o me indicaron que esto da 21.5. Y luego se calcula la varianza. Calculamos la varianza, va a ser de igual a 1 hasta 10. ¿Sí? La notación de sumatoria. ¿Por qué 10? Bueno, porque tenemos 10 datos. Y vamos a tomar cada dato, ¿verdad? Y vamos a hacer una diferencia con con su respectiva media y lo vamos a elevar al cuadrado. Y sumamos esas diferencias y en este caso serían 10 datos. Bien. Y lo vamos a dividir entre el valor de 10 menos 1, que 10 viene siendo el número de muestras. Bien, y nos está dando esto. Nos está dando 2.5. Por eso es que es importante que usen la calculadora y verifiquen todo lo que uno está haciendo, tanto en el salón de clase como aquí, ¿no? Luego que ya hemos lo que se puede calcular con esos datos que indica el enunciado, nos vamos a comenzar a colocar los pasos para lo que se definió como pasos para la parte de contrastes. ¿Sí? Primer paso es formular las hipótesis. Una que es de investigación y otra que son las estadísticas o estadísticos. ¿Cuál es en el caso de investigación? Bueno, escribirlo de un lenguaje natural. Esto es lo que estamos haciendo ahí. Escribir lo que estamos haciendo con la hipótesis nula, H sub 0. Y preguntaron durante la explicación del ejercicio que si siempre iba a ser igual a 0. Bueno, en algunos casos no. En algunos casos no es igual a 0. Entonces, pues uno toma la hipótesis alternativa contrario a lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que hay que ser bastante cuidadoso cuando nuestras hipótesis nulas no son tan estandarizadas como lo colocan aquí, ¿no? Así que las medias son iguales, ¿no? Entonces, aquí, bueno, asumiendo que las medias son iguales, pues se dice que no hay diferencia significativa en los niveles de presión entre las dos terapias. Cuando su compañera me preguntó sobre eso, usted puede haber colocado que, que los niveles de presión o la media de los niveles de presión de la terapia A es mayor a la terapia B, si lo dice el enunciado para mi hipótesis nula, o lo contrario. O sea, eso sería en el caso de que no sean, ¿verdad? Iguales.
que no sean iguales. Entonces, más o menos, la hipótesis nula no todo el tiempo es así. Entonces, bueno, está bien su observación, su consulta. Pero bueno, que académicamente decimos esto. Y en el caso de la hipótesis nula, pues si yo estoy formulando, alternativa, la hipótesis nula estoy formulando que no hay diferencia significativa, entonces en la hipótesis, ay, me estoy enredando yo sola aquí. La hipótesis nula, estoy diciendo que no hay diferencia significativa, ¿verdad? En los niveles de presión entre las dos terapias. Y en la hipótesis alternativa, entonces voy a hacer lo contrario, voy a decir que sí hay diferencia significativa en los niveles de presión entre las dos terapias. Cuando pasa esto, de que en el enunciado no veo así como que yo pueda sacar de que, o que me digan la información de que una es mayor que la otra, como en el caso de las máquinas, o cualquier otro valor que me dé, como el de como el del gimnasio, yo pueda formular una hipótesis alternativa diferente a lo que estamos colocando ahí. No hay indicios de eso, pues coloco que es diferente. Simplemente mu es diferente de mu sub 2, ¿sí? Por sí está pidiendo la diferencia, ¿no? De las medias. Entonces también hay que ser bien cuidadoso o cuidadosa si realmente mi hipótesis alternativa siempre va a ser diferencia. Porque tenemos también para la hipótesis alternativa, que yo puedo haber dicho que mu sub 1 o la media de la terapia A pudo haber sido menor que la de la terapia B o que mayor, ¿sí? Claro, uno mira los cálculos muestrales, yo puedo decir algo de eso, pero lo que en este caso no estoy comparando eso, sino simplemente es una muestra. Yo no puedo basarme en una muestra para yo, tan pequeña, mucho menos, para poder dar una hipótesis alternativa basada en una muestra tan pequeña. Bueno, aquí vamos a asumir que son diferencias o lo que diga el investigador. Quiero saber si la media de la terapia A es menor que la terapia B y así. En este caso estamos asumiendo, repito, diferencia. ¿Dudas con lo que acabo de decir en la parte 1? ¿Dudas? ¿No hay? El segundo paso, que es seleccionar un nivel de significancia. En este enunciado no dan ningún valor de alfa o confiabilidad. Entonces, vamos a asumir un alfa igual a 0.05. Como nuestras varianzas son desiguales, ¿sí? Aquí lo está indicando, muestras independientes. Tenemos esta ecuación, que es la ecuación que aquí lo dice, Wells, la T de Wells, y lo que hacemos es sustituir los datos de esa ecuación, ¿sí? Tenemos la ecuación indicada para la terapia A o muestra 1 y la muestra 2, y así. Y lo que venimos es tomar del cálculo anterior la varianza, la sustituimos, 2.5714 para el primer término de aquí, del numerador, y lo dividimos entre el número de muestras para esa terapia A. Y aquí pues la varianza 2 queda 2.5 y lo divide entre el número de muestras de esa terapia 2, 10. Y eso pues dice ahí claramente en la ecuación que está esa suma de esos dos cocientes, ¿verdad? Está elevado al cuadrado. Y hacen la operación en la calculadora y bueno, colocan ahí el valor. En el caso del denominador, también tenemos en el numerador para el primer término, el primer cociente, dice que la varianza lo divido entre el número de muestras y ese valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo que da, lo que hacemos es dividirlo entre el valor de diferencia de n1 menos 1, ¿sí? El resultado. Y así mismo para el segundo término. Tomamos la varianza, la dividimos entre el tamaño de muestra y eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el valor, ¿verdad? De la diferencia de n2 menos 1 obtenido ahí. Bien, el que tenga la calculadora 570 ES cabe perfectamente esta ecuación y algo que debemos considerar en esta, según lo que sugiere aquí el autor, porque eso lo sugiere el autor, dice que los grados de libertad, si el autor de esta anotación, dice que se debe considerar esto, que se redondea al entero inferior. O sea que si en este caso nos hubiera dado 15.8, ustedes lo van a redondear a 15. Bien, bueno, en este caso pues es evidente que aquí los grados de libertad 0,506 no tengo que trabajarlo con valores enteros.
Y por supuesto aquí pues fácilmente podíamos notar que era 15, que es 15, ¿sí? Pero cuando tengamos estos casos como este que ya supera el 5, ustedes la van a redondear, o debemos nosotros redondearla, ustedes no, nosotros, en la parte estadística, se redondea al entero inferior. Ya teniendo el valor de B que corresponde a los grados de libertad y el alfa, ¿verdad? Medios, que es 0.025, con estos dos datos nos vamos a la tabla de estudio. Vamos a ver si nos queda aquí, a ver. Ok. ¿Ven la tabla de T-Student? Hola, gracias. Entonces, fíjense, con el valor de 0.025 lo ubicamos en la fila, ¿verdad? Que está en la última columna. Y con los grados de libertad obtenidos en la ecuación, hacemos el respectivo cruce. Y ahí podemos notar que el valor crítico de T-Student es 2.131. Y enseguida, cuando ya tenga el valor identificado, nos venimos a la campana y lo copiamos aquí abajo. Está aquí resaltado en azulito. Coloco que el valor crítico de T de alfa medios viene siendo para la cola inferior o límite inferior, pues se le coloca el signo, se le antepone el signo negativo, ¿sí? Porque estamos hablando de que es la parte inferior, menos T de alfa medios igual a menos 2,131. Y para la superior, pues viene siendo T de alfa medios y 2.131. Hay algunos libros que mantienen siempre el operador, ¿no? El operador más, como para hacer referencia, mire, esto es el límite superior, ¿no? O sea, es por eso que algunos libros sí mantienen los operadores. La regla de decisión, ¿verdad? Va a ir después, que es lo que yo les recomiendo, del nivel de significancia, porque a veces calculamos el valor crítico, el valor crítico no, perdón, el valor calculado y comienzo a confundirme de repente con el valor obtenido. Entonces, vamos a hacer la regla de decisión por recomendación de acuerdo a la hipótesis alternativa, porque eso va basado en la hipótesis alternativa, esa curva, ¿verdad? En ese gráfico. Entonces, por eso, como es intervalo, colocamos aquí que si el valor de t calculado está entre el límite inferior y superior, se va a aceptar h sub 0. De lo contrario, pues se rechaza h sub 0 y se acepta h sub 1. Bien, entonces voy a volver a dibujar aquí porque está un poquito lejos la gráfica. Entonces, es eso, que va a caer, ¿verdad? Si es el caso que se cumpla, para nosotros poder aceptar H sub 0 tiene que caer en la zona que no está sombreada, o sea, en la zona de aceptación. Esto que está sombreada viene siendo la zona de rechazo, zona de rechazo. Bien, este, eso sería para este caso. Ya de ahí salgo del punto 3, ya formulé la regla de decisión, me voy al siguiente paso, que es calcular el estadístico de prueba. En el estadístico de prueba tenemos la siguiente ecuación, que es la diferencia de medias entre el error, sí, este es el error de la desviación, y ya lo tienen que reconocer, sí, que es la raíz cuadrada de las varianzas entre sus valores de muestra, ¿verdad? La suma de esos dos cocientes. Y lo que hacemos es sustituir los datos, ya no queda sino que venir y copiar la media, que dio o da, o me indicaron que 16, la media 2 da 21.5 entre la raíz cuadrada. Este dato, por supuesto, viene siendo la varianza. Recuerde que cuando está elevado al cuadrado es varianza, varianza. Entonces, bueno, lo dividimos entre sus respectivas muestras. Me extraña aquí un poquito, bueno, pues no tiene el factor de corrección, pero bueno, ahí está con ese cálculo. Hay libros jóvenes que aparece para que ustedes no se vayan a confundir o consiguen un formulario bien bonito, pero aparecen unas constantes ahí que no sé qué voy a hacer, porque hay mucha información en internet y a lo mejor hasta de repente consiguen un formulario bien bonito. ¿Y uno qué hace? Pues acá toma la diferencia de medias menos las poblacionales. Pero nosotros asumimos que las medias son iguales. Entonces, si las medias son iguales, este valor vale cero. Bien, este valor vale cero. Claro, todo esto es aproximado, ¿no? O sea, alguien puede venir y colocar 0.1, o sea, eso es válido. Eh, pero aquí lo generalizamos que como son iguales, vale cero.
Entonces, lo podemos encontrar así entre nuestro factor de error, sí, el error estándar. Vamos a colocar aquí la fórmula, así más pequeña, sería S de X medios. Listo. Entonces, por si acaso ustedes encuentran esto en algún formulario que vean, entonces como estamos asumiendo que las medias son iguales o si estamos hablando por proporción son iguales, esto me va a hacer cero. Las poblacionales o las poblacionales, ¿no? Poblacionales. Está dando negativo el estadístico de prueba en este caso. Ya aquí no hay nada más que hacer. Si el profesor que tengan más adelante de la tesis dice, bueno, cada valor que calculen, por favor, necesito que yo vea la interpretación de ese resultado. Que lo que pueden decir ustedes cuando esto da negativo es que la diferencia o la media, perdón, de la terapia A es menor que la media de la terapia B. Lo que más puede usted decir aquí con este signo. Bien. Ahora, que este es el valor calculado, ¿sí? El valor calculado. ¿Hay alguna pregunta? Es que voy a leerla. Ah, ok, ok. Ya lo había visto María. María dice aquí, creí que eran diferentes fórmulas. Entonces ya está claro que sí, hay una gran cantidad de ecuaciones que hay en Internet, pero es porque nosotros aquí académicamente asumimos que las medias son iguales, por eso que se nos hace cero esa parte del término en el numerador, ¿no? Al tomar la decisión, pues volver a graficar aquí, a ver cómo nos quedó el valor de tabla y el valor calculado. Lo ubicamos donde nos está dando aquí el valor calculado de t sí, el estadístico, nos está dando aquí en esta zona de sombreada, ¿verdad? Y está cayendo en la zona de rechazo. Esta zona es la zona de rechazo, la zona de rechazo. Bien, habíamos planteado una regla de decisión en función del intervalo y aquí hacemos una línea así encima de esto que como indicando que este valor calculado no está entre esos valores de intervalo, ¿sí? ¿Valores de intervalo de qué? Los valores de tabla, ¿no? Los valores de intervalo de tabla. Entonces, se rechaza H sub 0. Otro estudiante puede venir y colocar el valor obtenido crítico, perdón, calculado, y dice que eso es menor o igual a el valor crítico de la cola inferior. Y por supuesto también se nota que se rechaza H sub 0, ¿sí? La conclusión, bueno, podemos interpretarlo de esta forma. Ustedes esta mañana algunos lo interpretaron hasta muy bien bonito, se comprende mejor. Pero bueno, entonces aquí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar con artículos, lo que más uno no coloca tantas ecuaciones, simplemente es un texto explicando qué le dio. Sí, si ya la revista le pide otros valores para saber si eso es cierto, bueno, ya es otra cuestión, pero cuando se muestra el artículo, uno coloca el valor crítico o da el valor crítico en valor absoluto. Y dice que este caso es 7.2754, mi valor de t. Sí, mi valor de t viene siendo este. El t calculado, sí, calculado. 7.2754 es mayor a 2.131, o sea, es aquí, la parte positiva, ¿sí? Porque ¿por qué se hace eso? Bueno, porque ustedes saben que lo que es la distribución normal y la distribución de Student es simétrica, o sea, ella divide en partes iguales el área bajo la curva. Entonces uno por eso puede venir y decir que es como el espejo, ¿no? Entonces, por esto es que se toma esa consideración para este estadístico. No puede trabajar con el valor absoluto, repito, porque es la parte simétrica de esa área, ¿no? Entonces uno coloca esto, dice 7.2754 es mayor a 2.131, por lo tanto se rechaza H sub 0 y hasta ahí. Podemos colocar ahí, es decir, aquí me falta como colocar un poco más de enlace en esta oración. Es decir, bueno, ahí, o colocar ahí, hay evidencia, un punto y aparte, hay evidencia significativa de que las dos terapias producen diferentes niveles de depresión entre los pacientes, ¿sí? O sea, que existe diferencia entre esas dos medias. Bien, entonces eso es lo que se calcula aquí. Lo que yo veo aquí tardío es el grado de libertad, porque si notamos, este test estadístico es rápido de calcularlo, ¿sí? En la primera prueba que ustedes presentaron, yo les di el S muestral, ¿no? O sea, sí calcularon la media, pero no calcularon el S porque estaba dado en el enunciado, pero era para una media, si mal no me acuerdo, creo que era para una sola media, pero para el caso de Z, por supuesto. Entonces, más o menos uno puede ir ayudándolos a ustedes también con algunos datos que se les dan en el enunciado para que calculen el otro. De manera que sea rápido este paso. Escribir, sustituir en la campana, sustituir los grados de libertad,
a tomar la regla de decisión, sustituir en el estadístico y dar una conclusión. O sea, debe ser rápido. Bien, ahora vámonos a pasar a lo que es, vamos a detener esta grabación aquí.